Cantabria, en el cual pues, hemos tenido nuestro foro a ser por la mañana. Después hemos tenido el encuentro con los compañeros de ISNIACE, el comité de empresas, con los compañeros de Conecta. Un día ajetreado para nosotros, pues, por lo visto, un día normal en la vida de Cayo, en el cual pues, está contrastado pues, con un compañero que se deja la piel día a día. Para nosotros es un orgullo que esté en Cantabria una vez más, acompañándonos en un acto que para nosotros hoy es relevante. Es relevante porque hacer un acto en Bezana para nosotros es muy importante. Muy importante porque toda esta doctrina del PSOE a la que estamos sometidos, a esa política de recorte que ya nos hemos acostumbrado a ella, en la que cotidianamente parece que ya no es noticia que nos despertemos con un tarifazo energético, con una reforma laboral, con una ley contra el aborto, con todas estas noticias y recortes en derechos, libertades, que al final lo único que hacen es empobrecer a la clase trabajadora, empobrecernos a nosotros y un ataque sistemático a lo público, ¿no? Para nosotros digo que es un orgullo estar hoy en Bezana porque lo que se supone para nosotros es consolidar un grupo de trabajo en Bezana, consolidar una asamblea y a partir de ahí lo que nosotros entendemos, que contra esta política de recortes y esta agresión que estamos sufriendo solo cabe la organización para pasar nosotros a la ofensiva. Es decir, el capitalismo se demuestra insaciable, completamente insaciable, y de nosotros depende la respuesta, y la respuesta no puede ser más que de una manera organizada. Tenemos que vernos y reconocernos en el sentido en el que tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para dar vuelta a esta situación, que no es eterna, que hay alternativa, que es lo que venimos hoy a defender, a ir planteando cómo organizarnos de cara al futuro, hacer una radiografía, y para ello, pues como sé que no habéis venido a mí a escucharme, le daré la palabra al compañero Daniel, que hará una breve presentación, y después al compañero Cayo. A todos y a todas, muchas gracias por venir. La verdad es que anima mucho vuestra presencia, y solamente quisiera hacer una presentación personal de 1 minuto y una presentación política de 4 minutos. No os conozco a casi nadie, en parte es culpa mía, porque yo he venido a vivir a este municipio hace menos de 3 años, pero bueno, espero que nos vayamos conociendo. La presentación personal es la siguiente. Yo me llamo Daniel Lavín. De todas las actividades que he tenido, que son unas cuantas, desde luego de la que más satisfecho estoy y en donde yo más a gusto me he encontrado y más útil creo que ha sido en la parte de abogado. De todas formas, yo ahora solamente quiero decir que mi propósito es simple y doble: servir y representar. Yo me gustaría serviros y representaros. Eso es lo único que tengo que decir ahora, porque me gustaría hacer muchísimo un debate muy curioso, pero que no es tiempo ni lugar, sobre si se hace lo que se es o se es lo que se hace. Yo soy de la teoría de que se es lo que se hace, por lo tanto, espero que a medida que vaya haciendo, pues vosotros vayáis viendo cómo soy. Y en cuanto a la presentación política de 4 minutos, es lo siguiente. Esto es un acto político, amistoso, pero político. Y por lo tanto, lo normal y lo adecuado es que hablemos de política. Seguramente algunos lo sabréis, pero quizás otros no, y es bueno oírlo y recordarlo. Política viene de polis, que quiere decir ciudad soberana o ciudad-estado. Es decir, hacer política es construir la ciudad de todos. En definitiva, política es la actividad que está en relación con el bien público del Estado. Esto es fundamental. Y aquí empiezan los problemas. Hay otros partidos que en alguna medida, y el partido del gobierno en cualquier medida, propician y favorecen el mal sobre el bien. Venden lo público, lo de todos, a lo privado. Vacían y destruyen el Estado y la auténtica democracia
para ir dando la organización de la sociedad a los intereses y la ideología de los grandes empresarios. Como se lee en algunos escaparates de algunos bancos, esas son sus auténticas ideas. Izquierda Unida, desde mi punto de vista, está aquí para regenerar la política, para que el bien, es decir, la ausencia de fraude, de mentira y de injusticia, prevalezca sobre el mal, es decir, sobre esa construcción de un Estado aparente y sobre esa democracia que parece un invento de los ricos para descargar sus culpas en los políticos. Izquierda Unida está aquí para que lo público, lo de todos, vuelva a las manos, al control y al disfrute del pueblo. Izquierda Unida está aquí para que la gran empresa, la pequeña empresa y la mediana empresa estén al servicio del bien público del Estado y no al revés. Hay que decirlo todo. Ellos son mentira. Son mentira porque su trabajo, su actividad cotidiana es pensar, decidir y hablar, y sin embargo prometen y no cumplen. Y además ellos son fraude y robo, porque entre otras cosas congelan el salario mínimo interprofesional para evitar que los miserables consigan ser pobres. Y ellos además son cobardía, porque evitan que se suban los salarios, pero no evitan que se suban los precios. La política no es la actividad de unos profesionales, es responsabilidad de todos. Y eso es lo que ellos quieren, que solo seamos responsables un día cada 4 años, para que nadie vea, para que nadie sepa y para que nadie sea. Necesitamos la ayuda de todos los hombres y mujeres con buena voluntad, con ética y con honradez. Necesitamos vuestros votos y necesitamos que propaguéis esta necesidad. Necesitamos vuestra colaboración y con vuestro permiso os volveremos a llamar. Yo creo que he hecho una presentación un poco política, muy por encima, pero bastante clara, y creo que habéis venido sobre todo a escuchar a Cañonar. Quiero decir y dar no hace falta dar muchas pinceladas de la situación que tenemos en el país, creo que la conocemos y especialmente la sufrimos y la sufre duramente mucha gente, pero si hacemos un breve análisis diríamos de los 2 años de gobierno del señor Rajoy, ahora que estamos en el Ecuador de su legislatura, estamos diciendo que hay más paros, son datos objetivos, esta es la realidad. Estamos diciendo que mantenemos una situación de recesión, aunque hay un estancamiento en este momento de la economía, que hay un déficit muy alto de las cuentas públicas, que tenemos la deuda que crece de manera galopante, la deuda pública del Estado, que estamos pagando intereses por la deuda que son intolerables, insoportables, que hablaré de ello después, que estamos en este momento acumulando toda la corrupción que se ha producido en los 10 años, 12 años de la famosa década que hemos tenido del desarrollo inmobiliario y especulativo del ladrillo, que se ha reducido la protección al paro, solamente el 60% de los trabajadores y trabajadoras en paro están recibiendo algún tipo de prestación o de ayuda, que se incrementa la pobreza, que se incrementa la exclusión social cada día, que los salarios se están reduciendo en nuestro país, que aumenta la precariedad en el empleo, que se está sustituyendo empleo fijo y de alguna manera aparentemente estable por empleo precario y con salarios más bajos, aprovechando la reforma o contrarreforma laboral del gobierno, que hay menos cotizantes a la seguridad social, que nos dicen que están en peligro las pensiones y por eso adoptan medidas contra el sistema de pensiones de nuestro país, y hablaremos de ello. Hay más fraude que nunca en las cuentas públicas, en la fiscalidad, en los impuestos de nuestro país. Hay una reducción escandalosa de ingresos en la hacienda pública, y explicaremos por qué, que hay mucha gente sin casa, que hay muchas casas sin gente,
y que en estas condiciones es con lo que abordamos el Ecuador de la legislatura del señor Rajoy. Nosotros le estamos pidiendo la dimisión al gobierno. Yo cada vez que intervengo en el Parlamento se la suelo pedir. La última vez se la hemos pedido con mucha suavidad, con mucha delicadeza. Le hemos dicho que tenga un detalle por Navidad, por eso de que estamos en Navidad, y que dimita con todo su gobierno, que seguramente este país se lo iba a agradecer de una manera rotunda. Naturalmente no nos presta atención en esa dirección. Le decimos que tiene que dimitir porque está gobernando en estafa electoral. Comprometió un programa con los ciudadanos, le votaron los que le quisieron votar, y está aplicando un programa radicalmente distinto que no es el programa que presentó a la gente. Está aplicando el programa que se había diseñado, llamado Plan de Reformas del PP, que lo diseñaron en la FAES, en la fábrica de ideología del Partido Popular que dirige el señor Aznar, y en base a ello está adoptando medida tras medida, yo diría que contra los ciudadanos sin ningún tipo de piedad. No vamos a conocer, no hemos conocido en toda la etapa democrática, desde 1977, que hayamos tenido 2 años más negros en agilizar la vía del decreto en el Parlamento, pero decretos que un viernes sí y otro también vienen siempre cargados de medidas duras contra unos u otros sectores de nuestra sociedad. Creo que no ha habido un periodo como ese. Por tanto, nosotros hablamos de que está gobernando en estafa electoral, porque cuando uno se compromete con un programa con los ciudadanos, tiene que cumplir con ese programa, y si no puede cumplir hay que salir a explicar por qué no se cumple, y finalmente si el cambio es tan brusco que es intolerable o insoportable, hay que convocar elecciones para que los ciudadanos decidan cuál es el camino que hay que seguir, porque los representantes públicos no son o deben ser nada más que representantes del pueblo, y las promesas electorales son contratos no escritos en la mayoría de los casos que se establecen entre los electores y con los elegidos en este caso, y por tanto hay que cumplirlos. Y la segunda cuestión por la que le pedimos la dimisión es porque están gobernando con ilegalidad, además de con ilegitimidad. No una ilegalidad que pueda llevar a los tribunales, pero sí en el sentido de que se pueden haber financiado con fondos ilegales. Y digo con fondos ilegales porque ya lo sabemos todo el mundo, con los donativos y los famosos sobres de Bárcenas, que no estamos hablando de un problema puntual, sino que estamos hablando de empresas que han pagado al partido cantidades de dinero, donativos, a cambio de que ese partido, en las instituciones que gobernara, pudiera hacer concesiones de obras o servicios a esas empresas, y lógicamente han competido de manera desleal con los empresarios o empresarias honestos de nuestro país, que no pasaron a hacer ningún tipo de donativo y que presumiblemente por muy buenas ofertas que hicieran obras o servicios no se les adjudicaban porque no eran donantes. Pero además, si ha ganado elecciones con fondos ilegales, ha competido de manera ilegal con los demás partidos políticos y por tanto ha ganado en una situación irregular de ilegalidad, y es una razón más para pedirle la dimisión al gobierno. Naturalmente no han dimitido. Y ahora nos presentan 2 proyectos de ley contra la corrupción, y nos aprobaron un proyecto de transparencia, y nosotros afirmamos y venimos afirmando que el Partido Popular no tiene en este momento, el gobierno del PP no tiene credibilidad, ni tiene credibilidad política ni ética para abanderar la lucha contra la corrupción en España y la transparencia. Y lo decimos basándonos en los hechos. Y los hechos son en que el partido que soporta al gobierno ha estado sistemáticamente destruyendo las pruebas que le tenían que servir a la justicia para enjuiciar el asunto de los llamados papeles de Bárcenas, la financiación ilegal del Partido Popular y la famosa Caja B. Se han destruido los discos que tenía Bárcenas, se ha destruido el libro de registro de entradas del partido para que no se sepa quiénes eran los donantes que pasaban a donar. Se han destruido las cintas de la videocámara que tienen situada en la entrada de Génova, pero han ido más allá. Han intentado apartarnos, a los que denunciamos el proceso de Bárcenas, que somos nosotros, el día 28 de febrero, apartarnos de la causa. Pero finalmente han ido a más, han destituido a 3 jefes comisarios de policía de la UDEF que estaban investigando el asunto de la Gürtel y el asunto de Bárcenas. Esto ya es un elemento de más importancia. Por tanto, un partido que está destruyendo las pruebas ante la justicia no puede venir aquí a abanderar ninguna lucha contra la corrupción
Constitución, no puede abanderar ninguna ley de transparencia, porque primero tienen que aplicarse las responsabilidades políticas que se deriven de esa actividad que han venido practicando durante muchos años, y en segundo lugar, si las hubiere, tenían que derivarse en las responsabilidades penales. El juez Ruz ayer decidió mandar a la sede del Partido Popular para ver si había financiación B en el pago de la propia sede, y por fin mandó a funcionarios a que investigaran los papeles de Bárcenas y los papeles que hay en el PP. Qué pena que no los hubiera mandado antes de que destruyeran los discos de Bárcenas. Qué pena. Y es que hay jueces que, aunque se empeñan o quieren poner empeño en intentar hacer que la justicia sea ciega, yo creo que tienen todavía o mucha timidez, o falta de valentía, o miedo a que pueda haber incluso represalias en momentos determinados, porque la justicia no es tampoco absolutamente libre en nuestro país, ni mucho menos, y porque enfrentarse de verdad al poder real, todavía le cuesta mucho trabajo a muchos jueces en nuestro país. Pero de cualquier forma no sabemos si vamos a ver la luz, digo la luz al final, y va a haber aquí responsabilidades políticas y penales que se van a pagar, pero de cualquier forma, si del caso Bárcenas, que no es Bárcenas, que es el caso de financiación ilegal del Partido Popular durante muchos años y de adjudicaciones irregulares, es decir, la trama de corrupción del Partido Popular, eso es exactamente de lo que estamos hablando. Si esto pasa a la historia sin pena ni gloria y sin responsables directos de la situación, estaremos hablando de una justicia que evidentemente los ciudadanos le volveremos la espalda, desconfiaremos más de ella, porque en la cabeza de todo el mundo socialmente está que han actuado de manera irregular. Se está jugando aquí algo muy importante en la vida política española. Decía antes que la pobreza crece en este marco en el que estamos hablando. Hay un informe de Cáritas que es muy expresivo y que ha dicho que viene una segunda oleada de empobrecimiento y exclusión en España, y que se va a provocar en los sectores de la sociedad que están en el paro y que son parados de larga duración, y que ya se agotan las ayudas de los amigos, de la familia, que ya van a los comedores públicos, y en definitiva cada vez aumenta la pobreza y la exclusión social. Y dice el informe de Cáritas que España es el país con más desigualdad, es decir, con más ricos y más pobres de todos los países de la Unión Europea. ¿Quién nos iba a decir eso a la quinta potencia económica, como decía Zapatero, no hace muchos años, presumiendo y exhibiendo una realidad objetiva desde ese punto de vista? Decir que no es cierto que la crisis ha sido igual para todos, no es cierto que ha habido la misma corresponsabilidad social ante la crisis. Lo que es cierto es que en ese incremento de número de ricos y de número de pobres, se ha incrementado el 5,4% solo en 2012 el número de ricos en España, y además se está hablando de que tenemos 1.625 familias en nuestro país, controlan el 20% del Producto Interior Bruto. Y finalmente lo que está produciendo esta situación es que se está produciendo un trasvase inmenso, como no hemos conocido en toda la etapa democrática, de las rentas del trabajo a los beneficios del capital. Por primera vez en la historia de la democracia se han cruzado las dos líneas de los beneficios del capital y las rentas del trabajo. Siempre las rentas del trabajo estuvieron por encima de los beneficios del capital, y ahora se han cruzado, han bajado las rentas del trabajo y se han incrementado los beneficios del capital. Esa es la realidad objetiva que tenemos desde el punto de vista económico. No estamos en un país pobre, ni estamos en un país empobrecido. Estamos en un país donde está creciendo la desigualdad y donde la riqueza se está redistribuyendo cada vez más injustamente, cuando debería ser todo lo contrario. Decir que se están aplicando líneas y leyes a destajo. Van ya 46 decretos leyes que pasan y se convalidan directamente en pleno, sin debate parlamentario a lo largo del proceso de que se tramita una ley. Entre ellas se han aprobado un paquete en estos últimos días, es decir, ayer. Se aprobó la Ley de Presupuestos del Estado para el año 2014. Para que os hagáis una idea sencilla, los presupuestos nosotros los hemos calificado que van a generar más paro y van a generar más pobreza y más exclusión social. Y no van a generar más inversión.
la inversión de los presupuestos generales del Estado para 2014 es la equivalente a la inversión del Estado hace 25 años. Con eso nos hacemos una idea que es muy importante, la inversión del Estado para dar empujón a la economía productiva. Y la segunda es que los presupuestos de ingresos son los equivalentes al presupuesto de hace 10 años. Por tanto, con esos dos datos tenemos suficiente para saber que 2014 no es un año que los presupuestos del Estado van a ayudar a mejorar la economía y crear más empleo, sino que van a deteriorar más la economía y especialmente el empleo. Por tanto, ese es el análisis muy simple, muy sencillo que hemos hecho de los presupuestos. Y la segunda cuestión, en lo que tiene que ver, no me entretengo en ello porque quiero comentaros más temas y entrar en profundidad en los presupuestos, pero en la parte que tiene que ver con, por ejemplo, los funcionarios públicos, vuelve a haber por cuarto año consecutivo congelación de salario, que significa pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores del sector público. Decir que vamos a pagar 36.590 millones de euros de intereses en estos presupuestos, y hablaré también un poco de ellos ahora, y además decir que en la parte de los ingresos deberéis saber que de cada 100 euros que se ingresan en los presupuestos generales del Estado de 2014, 80 euros, el 80%, se ingresan de las rentas del trabajo IRPF, del IVA, impuesto indirecto que pagamos todos, independientemente de los recursos que tengamos, y de los impuestos especiales, 80 de cada 100 euros. Y solo 12,5% lo paga el impuesto de sociedades, es decir, los beneficios del capital. Por tanto, tenemos que afirmar rotundamente que los presupuestos del Estado pagamos las rentas del trabajo, la mayoría de esos presupuestos de los ingresos, y en la historia también de la democracia española nunca pagaron tampoco los beneficios del capital. Por tanto, ese también es un elemento que sigue ayudando a que la desigualdad social se siga incrementando en España. Decir que han incorporado en los presupuestos el recorte de pensiones. Nos han vendido la moto porque son estrategas y contratan a gente, a sociólogos, para que nos coloquen en la cabeza lo contrario de lo que está pasando, que nos van a subir la pensión el 0,50% en el año que va a entrar. Y la gente pues interpreta y entiende que esta es una subida de pensión, que suban el 0,5, anunciaron 0,25 y después se han corregido al 0,5 en el Senado. Pero todo el mundo sabemos, que movemos las cuentas, que el Estado ha previsto que va a haber una inflación del 1,3% en el año 2014. Por tanto, lo que va a haber es una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en 2014. Pero no cuentan la verdad, no la quieren decir, intentan camuflar la cuenta. Hay dos elementos centrales en lo que son las pensiones. El primero de ellos es que lo impone la Troika. Y como lo imponía la Troika sabéis que es el Banco Central Europeo, que es la Comisión Europea y que es el Fondo Monetario Internacional. Estos son los componentes que son la Troika en ese sentido. Bien, pues antes del 31 de diciembre tenían que tener acabado el plan, la contrarreforma de pensiones, el segundo pensionazo. Lleva un recorte en las propias cuentas que presenta el Estado de 33.000 millones de euros hasta el año 2022. Por tanto, eso se llama recorte a los pensionistas actuales y a los pensionistas futuros. Y la segunda gran razón de por qué se recorta, es decir, la primera se recorta para que podamos garantizar el pago de la deuda y los intereses a los acreedores que han comprado deuda en nuestro país, para que estén tranquilos. Los que compraron deuda tenemos que apretar el cinturón y decirles vamos a poderos pagar la deuda. Y los intereses de la misma, y hablaré de ello también después. Pero la segunda gran razón es que es un regalo a la banca. Desde hace muchísimos años, la banca está loca porque contratemos fondos privados de pensiones. Tenemos contratados el 7% del Producto Interior Bruto, pero quieren más. Algunos sueñan con llegar al modelo americano que tiene contratado un 77% del Producto Interior Bruto equivalente en fondos privados de pensiones. ¿Y cómo consiguen que nos metamos en fondos privados de pensiones? Si ahora abrís los periódicos, vais a ver de vez en cuando un anuncio que os anuncian que por qué nos metéis en un fondo privado de pensiones. Hay una ofensiva clarísima a nivel global. Bien, el objetivo es que pensemos que cada vez somos más viejos y muchos más viejos, cada vez trabaja menos gente, es imposible que sostengamos el sistema público de pensiones
que vamos a tener una pensión de miseria de futuro, y de esa manera quien pueda, que haga un fondo privado de pensiones para que complete su pensión pública de miseria. Y de esa manera es como los bancos van a hacer el inmenso negocio que tienen muchas ganas durante muchísimos años. Es un regalo a la banca. No existen razones objetivas para que el Estado diga que no puede garantizar las pensiones de los pensionistas en nuestro país. Y no existe ninguna razón objetiva que diga que no se puede cumplir lo que dice la Constitución española y lo que dice el Pacto de Toledo de garantizar las pensiones cada año a los pensionistas, además manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones. Y cuando afirmamos esto, lo argumentamos. Es decir, es que no van a trabajar nunca los 6 millones de parados en España y van a cotizar la seguridad social para que se puedan mantener las pensiones. Esa es una pregunta. Pero en segundo caso, aunque la Caja de la Seguridad Social no pudiera pagar las pensiones, ¿por qué tiene que ser solo de la Caja de la Seguridad Social? ¿Por qué no se pueden pagar de los impuestos del Estado? España gasta 3 puntos menos del PIB, que es mucho dinero, en pensiones que la media de la Unión Europea. Por tanto, sí hay margen para poder tener más recursos para que se puedan seguir garantizando las pensiones. Lo que hay detrás es que no hay negocio para la banca y, por tanto, esta es abrirle la puerta a la banca y a las compañías aseguradoras de fondos de pensiones para que nos vayamos a contratar fondos privados de pensiones. Esto es lo que hay detrás. Lo demás es música celestial y podemos argumentarlo si el debate fuera exclusivamente, y escucharéis y veréis debates sobre pensiones, veréis cómo hay argumentos importantísimos y además quien tengáis curiosidad o interés, mirar al profesor Vicente Navarro, por ejemplo, mirar todas las teorías que desarrolla sobre el tema pensiones y descubriréis perfectamente la gran cáscara de mentira que tiene montada el PP sobre esta política. Aprobaron ayer también la llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Públicas. Esto significa recortar democracia en los ayuntamientos. Esto significa que quieren privatizar servicios que hoy están dando los ayuntamientos y especialmente ayuntamientos pequeños. Esto significa que van a quitar empleo público. Esto significa que van a desaparecer servicios directos en muchos ayuntamientos de nuestro país. Y esto significa que lo que quieren, lo que hay detrás, es que a través de las diputaciones se privaticen los servicios públicos esenciales que se están prestando a muchos ciudadanos para que haya empresas que hagan negocios a costa de recortar servicios a la gente y pagándolos los ciudadanos. En lugar de hacer desaparecer a las diputaciones provinciales, lo que están planteando en definitiva es un ataque a la democracia, pero al mismo tiempo buscar la privatización de servicios públicos esenciales. Lo demás que argumentan sigue siendo música celestial y también es un compromiso con la Unión Europea en el sentido que dicen que van a recortar 7.000 millones de euros, que además no va a ser verdad porque lo que harán será convertir un derecho en negocios. Han aprobado la LOMCE, la Ley de Educación, la han aprobado contra toda la comunidad escolar y además la han aprobado con la gente en la calle. Y el compromiso que tenemos a adoptar es que cuando cambie la correlación de fuerzas en el Parlamento habrá una nueva ley de educación, porque no estamos dispuestos a consentir en silencio que nos lleven de nuevo a una educación clasista, a una educación segregadora, a una educación donde los hijos de los trabajadores no tengan la misma igualdad de oportunidades que los hijos de los ricos de nuestro país. No queremos volver ahí atrás y no queremos volver a una educación nacional catolicista o del nacional catolicismo. No queremos volver a esa educación que tanto daño nos ha hecho a mucha gente, porque a las iglesias hay que ir a rezar y a las escuelas hay que ir a aprender, cada cosa en su sitio, y respetando profundamente a los creyentes. Lo que no podemos es volver a la vieja ideología que hemos sufrido muchos, especialmente la gente de mi generación, en las escuelas franquistas de nuestro país. Y además, ¿quién nos iba a decir que se iban a seguir financiando o financiar colegios segregadores donde ponen a las niñas en un aula y a los niños en otro aula? Esto en pleno siglo XXI, algunos pensábamos que ya no iba a pasar, pues ya lo tenemos en la LOMCE y por tanto la han aprobado también con el rodillo de la mayoría del PP y vamos a pelearla para intentar que vuelva atrás. Seguirán las movilizaciones de la comunidad escolar en este sentido. Tenemos un tema que también se vio ayer en el Parlamento y que es de reciente y de radical actualidad. Es el comportamiento del gobierno con respecto a las compañías eléctricas. Y esto es importante porque nos afecta directamente a los ciudadanos. Decir que
Hay un órgano de regulación y de control del sector de la energía eléctrica en España. Se llama la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. En esa comisión estamos representados o estábamos distintos partidos políticos. Se ha elegido la nueva dirección de este órgano y a nosotros han decidido dejarnos fuera. Se lo han repartido entre el Partido Popular, el Partido Socialista no ha entrado en este órgano y ha entrado Convergencia y Unión y algún otro partido más. ¿Por qué nos quieren tener fuera de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia? Esta es una pregunta importante. Porque este gobierno, nosotros afirmamos con rotundidad, también el gobierno anterior, están al servicio de los intereses de las compañías eléctricas en nuestro país. Y hay cosas que ya no se pueden entender y no las podemos comprender. Este año llevamos una subida del recibo de la energía eléctrica que se aproximará al 20% con las últimas subidas. Y ayer mismo anunciaron una subida del 11% para hoy, que hoy el gobierno ha dado marcha atrás y ha quitado el 20%. Y el problema que hay es que dicen que hay un déficit de tarifa. Es decir, que el Estado y los ciudadanos estamos pagando y las empresas menos dinero a las compañías eléctricas que había que pagarles por la luz. Y tienen un déficit de tarifa que el Estado se queda debiendo a las compañías eléctricas este año en concreto de 3.000 millones de euros. Y hoy hemos leído la noticia de que Endesa tiene más de 2.000 millones de euros de beneficio. Y nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Cómo es posible? Yo creo que el ciudadano medio de la calle, ¿cómo es posible que nos digan que le debemos dinero cada año más a las compañías eléctricas, las empresas, los vecinos y el Estado y estén presentando en la cuenta de resultados beneficios? Esto no lo entiende nadie. No lo podemos entender, porque tendrían que presentar pérdidas realmente si hubiera este diferencial, pero si presentan beneficios no es posible. Por eso nosotros hemos pedido 3 veces una auditoría sobre estas empresas eléctricas, para ver realmente que nos expliquen esto y que por lo menos lo podamos entender, porque no es entendible. Hay una entrega absoluta a estas empresas. Y ahora, la gran cuestión, ¿por qué esta entrega a las empresas de los gobiernos? Pues llegamos y tiramos del hilo y nos encontramos con una cosa que se llama la puerta giratoria. ¿Y qué es la puerta giratoria? Pues son unos señores que se presentan a elecciones, que son presidentes del gobierno, que son ministros y ministras, y que después, cuando dejan el cargo de presidente del gobierno, ministros y ministras, pasan a las empresas del sector eléctrico que ayer privatizaron cuando estaban en los órganos de gobierno. Por tanto, estamos privatizando y hemos privatizado el sector nada menos que de la energía, lo hemos enajenado al sector privado y después el sector privado se ha llevado a Felipe González, que trabaja para Gas Natural, a José María Aznar, que trabaja para Endesa, a Solbes, a Elena Salgado y a toda una retahíla de ministros que podemos enumerar. Y la pregunta es del millón. ¿A quién defienden Felipe González y José María Aznar, por simplificar, con su presencia en esas empresas que le están pagando por trabajar para esas empresas? ¿A los ciudadanos o a los intereses de las empresas y a los accionistas? Esta es una pregunta importante, porque se está socavando el Estado, se ha socavado lo público, lo que explicaba antes Daniel. Se ha socavado, nos han quitado lo público, porque cuando se privatiza una cosa, cuando se privatiza esa cosa es nuestra, es de todos nosotros, de todos los ciudadanos, y cuando se privatiza lo que hace es que se nos quita a todos y se le pasa al sector privado para que unos accionistas ganen dinero con esa cosa que le ponemos en sus manos. Ayer se ha privatizado la Caixa Gallega, Nova Caixa Galicia. Nova Caixa se ha privatizado ayer. Nos costó al Estado 9.000 millones de euros. Eso pagó el Estado cuando la expropió. Palabra maldita, pero la expropió el Estado. Pagamos 9.000 millones de euros y hoy se ha vendido en 1.000 millones. A un banco, por cierto, privado de origen venezolano. Hemos perdido 8.000 millones en esa venta. Pues bien, ese banco explotará esa caja, se supone que tendrá beneficios y por tanto algo público, en este caso de todos y de todas, se pasa a manos privadas perdiendo dinero. Esto es lo que han hecho en general con el Estado. Y por tanto, ante esto, por una cuestión sencillamente de sentido común, tenemos que reaccionar en esa dirección. Porque lo que está viendo es engordando el sector privado y los beneficios del capital a costa cada día más de más sufrimiento de la gente y de más deteriorar la economía de los ciudadanos. Ganan muchísimo dinero. Es que el Estado no podemos planificar la economía en sectores estratégicos de la economía.
Es que todos los técnicos, ingenieros que trabajan en esas empresas no pueden estar también, en todo caso, al servicio del Estado, es decir, de todos nosotros, y gestionarlo con la misma eficacia que se gestione desde el punto de vista de una empresa privada, que muchos dudamos de esa llamada eficacia. ¿Por qué no podemos recuperar lo público, para todos y para todas? Son preguntas que nos tenemos que hacer, y cuando planteamos esto nos dicen que esto es una barbaridad. No es ninguna barbaridad. Es sencillamente que no podemos estar en manos de que estén planificando nuestra vida lo que son sectores de la economía privada y grandes multinacionales. No se paran en nada, por tanto, nosotros en nuestra propuesta estratégica, repito, sectores estratégicos de la economía, entendemos que tienen que volver a lo público, a lo de todos y de todas, para que se gestionen desde el punto de vista de la rentabilidad, que tenga la rentabilidad social. Y hoy también el Consejo de Ministros no paran. Nosotros nos da miedo ya que hagan consejos de ministros, es mejor que no hicieran ninguno hasta que se acabara la legislatura. Hoy meten la ley del aborto de nuevo, se ha empeñado Gallardón. ¿Quién es Gallardón? Hay una anécdota se cuenta mucho por la corte, por la villa y corte se dice, y es que el padre de Gallardón, en una conversación que tenía con unos amigos, le decían: qué majo es tu hijo Alberto, qué progre. Bien, el alcalde de Madrid, que ha dejado a Madrid endeudado con 7.000 millones de euros, el 23% de lo que deben todos los ayuntamientos de España lo debe el Ayuntamiento de Madrid, lo ha gestionado el señor Gallardón, actual ministro de Justicia. Pero vuelvo a eso: qué majo es tu hijo Alberto, qué progre. Todo el mundo pensaba que podía ser la alternativa a Rajoy, el hombre majete, progre, en fin, muy votado por los madrileños y madrileñas. Y el padre de Ruiz Gallardón le decía al grupo de amigos: no conocéis bien a mi Albertito. Y efectivamente, ahora estamos conociendo a Albertito. Y mete una ley del aborto que nos vuelve atrás del año 1985. Me acaban de pasar lo estaba mirando ahora, antes de empezar el acto, cuál es la propuesta que han llevado al Consejo de Ministros sobre el aborto. Pues solamente hacen 2 despenalizaciones del aborto. Y es que esté en peligro la vida de la madre o la vida del no nacido, que además necesita una autorización de 2 médicos y que además sean los médicos que no van a practicar en la hipótesis que se tengan que practicar el aborto. Esta es una de las 2 despenalizaciones que tiene, y la otra que hay una violación. Todo lo demás está penalizado. Por tanto, 113.000 mujeres que han abortado en España en este año que hemos pasado irían a la cárcel si violan, y esta ley se lleva adelante y viola la legislación y deciden abortar no teniendo ninguno de los 2 supuestos. Eso es intolerable. Eso debía posibilitar que este país se echara a la calle. Solamente una medida de estas características. Porque cuánto sufrimiento hay detrás de esas 113.000 mujeres cada año. Cuánto sufrimiento. La gente no se queda embarazada porque caprichosamente se quiere quedar embarazada. Un aborto es muy duro y la gente sabe que lo ha sufrido, lo que es la dureza de un aborto. Y cuando se practica, no se practica graciosamente o gratuitamente. Que hay una necesidad vital, pero en todo caso es la mujer la que tiene que decidir sobre su cuerpo. Había cuestionado ya de verdad esta sociedad colectivamente la situación del aborto que teníamos en España, el tiempo que había de los 14 meses que la mujer, 14 semanas que la mujer pudiera abortar libremente, pública y gratuitamente. ¿Qué van a hacer? Van a seguir abortando las mujeres. Recordar los viejos tiempos nuestros, a Londres a abortar. Las pobres aquí tenían que tener los hijos o tenían que ir de mala manera, pero las que tenían dinero se iban a abortar a Londres porque no había problema. ¿Y ahora qué? Tendrán que seguir yendo a clínicas privadas y pagar por ello. ¿No hay detrás también un negocio importante en este sentido? Porque la vida va a continuar. Porque va a ser imparable esta situación, pero en todo caso nadie tiene derecho a meterse en el cuerpo de las mujeres, repito, cuando ya teníamos una legislación que estaba consentida por la inmensa mayoría de los ciudadanos y únicamente los sectores más reaccionarios de la propia Iglesia Católica. Ni el Papa está de una manera, este nuevo Papa, ni siquiera se posiciona en una posición tan dura como ha tenido la jerarquía religiosa actual. ¿Por qué esta medida de este gobierno? ¿Qué pretende? Por tanto, es una tras de otra. Nos quieren retrotraer al tiempo de las cavernas, no solo en política económica, sino también en derechos y libertades que habíamos conquistado a lo largo de muchos años en nuestro país. Y frente a todo esto, la respuesta del gobierno es la represión. Es decir, dije antes, lo de comprar un camión no es una mentira, se van a gastar 400.000 euros en comprar un camión con agua. Quieren echarle agua a la gente que vayamos a las manifestaciones y a las movilizaciones. No solo han puesto las cuchillas en Melilla, las llamadas concertinas. ¿Y para eso qué han hecho? Pues están modificando el Código Penal. Ya
pasado en la primera fase por el Parlamento. Van a lo que llamamos la Ley de Represión Ciudadana y finalmente a la Ley de Seguridad Privada. Todo esto que son medidas represivas. Quieren castigar a la gente más. Aparentemente con la Ley de Seguridad Privada van a despenalizar determinadas cosas del Código Penal, pero van a meter las sanciones por la vía administrativa, porque han teorizado que con sanciones directas administrativas de 300, 600, 1000, o ahora ya que aumentan la cantidad, entre 1000 y 30.000 euros, están demostrando que la gente se viene abajo y que la gente, cuando le meten una sanción de bolsillo y no sé qué, se corta ya de irse a las manifestaciones. Y han encontrado aquí el camino. Por tanto, la solución que da la derecha es represión frente a la protesta social que genera la política de ajuste duro y de recortes que está haciendo la gente. Y por tanto esto también lo tenemos que combatir, porque son derechos fundamentales, esenciales, por lo menos que la gente tengamos el derecho de protesta y de manifestación ante, repito, los ataques que se están dando a la mayoría social y a la clase trabajadora de nuestro país. Pero esto en definitiva es lo que tenemos en este momento. Y en la parte que tiene que ver con la economía, decir que nosotros estamos en la dictadura económica del poder financiero. Este es el cuello gordiano del problema que tiene España. Nos han inyectado dinero, deuda, para que vivamos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos y tataranietos vivamos endeudados. Nos han hecho lo mismo que hicieron con América Latina el Fondo Monetario Internacional hace muchos años. Y un país que vive endeudado vive trabajando para los especuladores financieros y para los actores una parte del trabajo muy importante durante el resto de nuestra vida. Y eso es lo que han hecho. Eso han sido los 10 años, la década prodigiosa de la burbuja inmobiliaria. Nos han endeudado hasta las cejas, a las familias, a las empresas y al propio Estado. Han metido mucho dinero barato, pero nos han endeudado. Y ahí es donde nos han agarrado. Y un país que está endeudado no puede respirar. Y una familia que está endeudada no puede respirar, porque solo puede trabajar para pagar la deuda y para pagar los intereses. Y nosotros consideramos que aquí hay que plantar la batalla y hay que plantar la guerra. Y yo sé que en nuestra cultura nos han metido, pero hombre, si usted se ha endeudado, no haberse endeudado. Usted tendrá que pagar lo que ha pedido. Pero nosotros argumentamos, y creo que hay argumentos fundamentados. Nosotros hay una parte de la deuda que consideramos ilegítima. ¿Qué deuda? Toda no. La que hemos gastado en bienestar social, en pagar nuestros médicos, pagar profesores, pagar estado de bienestar, esto no es una deuda ilegítima. Pero la que se ha hecho y se ha gastado para salvar a los bancos, sí es una deuda ilegítima. Y esa no tenemos por qué pagarla al pueblo. Y tampoco tenemos que pagar los intereses. Los intereses, ¿por qué pagamos 36.590 millones de intereses este año? ¿Sabéis eso cuánto es? Eso es un hospital de 500 camas cada día. Construir un hospital de 500 camas es lo que pagamos cada día de intereses en nuestro país. Y eso no lo puede soportar este Estado. ¿Y por qué pagamos 36.590 millones de intereses? Porque el Banco Central Europeo, que es nuestro banco, el que creamos todos en la Unión Europea, no puede comprar deuda directa a los países, pero sí le puede dar dinero a los bancos para que los bancos compren deuda directa a los países. Entonces el Banco Central Europeo le ha estado dando dinero a la banca, a la española y banca extranjera, al 1%, ahora está al 0,25%, para que vengan a los países a comprar deuda soberana del Estado al 4, al 5, al 6%. Y ese diferencial que se llama especulación es por el que pagamos 36.590 millones de intereses este año. Por tanto, hubiera sido algo tan sencillo y tan simple como que el Banco Central Europeo hubiera comprado deuda directa a los estados al 1% o ahora al 0,25% y de esa manera no se producía la especulación y por tanto los beneficios de la banca en lo que tiene que ver con la deuda soberana de los países. Y no tendríamos que pagar esos intereses. Por tanto hay que plantar cara al pago de intereses. Esa es la propuesta que tenemos y en esto hay que repensarlo en serio. Porque este año pagaremos 36.590 millones de euros. Pero el año 2016 vamos a pagar 45.000 millones de euros. Y 36.000 millones, además de ser el equivalente a un hospital con 500 camas cada día, es más dinero que lo que gasta el Estado en el capítulo 1 de personal. Es decir, es más dinero que lo que gasta el Estado en policía, en ejército, en guardia civil, en agencias, quitando lo que es la competencia de las comunidades autónomas que tienen. Es decir, las 500.000
empleados públicos del Estado cuestan menos que lo que estamos pagando por la deuda y los intereses. Y eso este país no lo puede pagar. Porque pagar eso significa que hay recortes en sanidad, que hay recortes en educación, que hay recortes en pensiones y que hay recortes, en definitiva, en lo que marca y decide la vida de las personas. Y ahí tenemos que plantar cara. Y los acreedores tienen que entender que no pueden estar cobrando de un país que no lo puede pagar la deuda el principal, pero además los intereses, que repito, los tienen de acuerdo con las reglas del mercado, pero los tienen porque hemos tenido un Banco Central Europeo que le pusieron al servicio de la banca y no al servicio del interés general de los ciudadanos. Se pueden crear 1,5 millones de puestos de trabajo si no pagáramos los intereses. Y eso sí generaría riqueza. Eso sí generaría inmediatamente empleo. Eso sí generaría recursos al Estado, porque además si aquí no se crea empleo, no vamos a poder pagar ni siquiera el principal de la deuda que tiene este país, que es el equivalente a lo que producimos cada año, el Producto Interior Bruto de un año. 1 billón de euros tenemos ya de deuda, si queréis, redondeando lo que es la cifra de la deuda del país. Y en ese sentido nosotros vamos a... Y me voy acercando a la conclusión por 2 razones, porque estoy levantando mucho la voz y la garganta, los que tenemos la garganta ya cascada de muchas historias, nos aguanta poco y nos quedamos afónicos finalmente, también por el tiempo y también porque tenemos que marchar, pero decía que era el nudo gordiano el tema de la deuda. El interés de los mercados, de los que nos han endeudado este país, nos han dado el dinero para endeudarnos, es un interés, que hay que devolver la deuda y los intereses. El Partido Socialista y el Partido Popular decidieron cambiar la Constitución española, que era intocable. Cada vez que algunos hablábamos de retocar la Constitución española, no se supo. Pues la cambiaron en 2 semanas y cambiaron el artículo 135. Y el artículo 135, ¿qué dice? Que ha garantizado la prioridad del pago de la deuda y de los intereses antes que cualquier otra cosa en nuestro país. Por tanto, el bipartidismo en España son los que le garantizan al poder del mercado, a los acreedores, que van a cobrar la deuda y los intereses. Por tanto, los mercados tienen interés en que en este país no se mueva nada. Y tienen interés, yo voy a decir una cosa, una curiosidad. Yo he tenido 4 visitas de 4 embajadores. A nosotros, Izquierda Unida, habitualmente nos visitaba el embajador de los saharauis, que no tienen embajada, de la República Árabe Democrática Saharaui, nos visita el embajador de Cuba, ahora el embajador de Venezuela, el de Palestina también, cónsul y embajador que tenemos en España. Estos eran los que nos visitaban. Pero nosotros nunca nos visitaron los embajadores de los países fuertes. Y ahora hemos tenido en un mes, hace 3 meses aproximadamente, 4 visitas importantes. El embajador de Francia, el embajador de Inglaterra, el embajador de Alemania, y me queda uno, el embajador de Gran Bretaña. 4 embajadas importantes, y además coincidieron en un mes. Y fijaros que yo creía que venían a hacerme la pregunta de qué pensábamos nosotros con respecto a la deuda de sus bancos en sus países que tienen deuda contraída, tanto privada, tenemos deuda contraída con ellos. Pues esa pregunta no me la hizo ninguno. Me preguntaban si donde empezó era una crisis estructural o era coyuntural, me preguntaban si el gobierno iba a aguantar con la corrupción, me preguntaban estas cosas. Pero nadie me preguntaba lo que realmente querían saber, y es qué pensábamos nosotros sobre el tema de la deuda y los intereses. Y eso no lo preguntaron, son diplomáticos, saben lo que tienen que hacer. Pero la preocupación es que saben que esta fuerza política, si coge más fuerza y coge más peso, sí estamos poniendo en cuestión el pago de la deuda y el pago de los intereses. Y por tanto tienen que garantizar y van a invertir lo que haga falta para intentar que el bipartidismo en España se siga manteniendo tal cual está. Porque son los que le garantizan a estos que van a cobrar la deuda y los intereses. Y nosotros no somos gratos desde ese punto de vista, porque vamos a plantar cara con nuestra propuesta sólida, seria y fundamentada de por qué razones no podemos ir al pago de intereses y que de la deuda tenemos que ir una quita después de una auditoría determinada. Por tanto, aquí se está jugando el núcleo fundamental del problema en nuestro país. ¿Y quién manda? Entre otros la banca. La banca mandó con Zapatero y la banca sigue mandando con Rajoy. Estos gobiernos son peones del poder económico, siervos del poder económico. No digo ya la democracia, que esa, la soberanía ya la hemos perdido, está en la troika.
La soberanía reside en el Fondo Monetario Internacional, no reside ya en el pueblo español, como dice el artículo 1 de la Constitución española. Eso ya lo sabemos, lo tenemos ya no superado, porque esto no se supera nunca, pero ya lo sabemos. ¿Y dónde se ha demostrado el poder de la banca? Pues se ha demostrado una cosa muy pequeña, pero muy importante. En Andalucía estamos en el gobierno de Andalucía Izquierda Unida. Tenemos un 12% y formamos parte del gobierno y tenemos dos consejerías, una es la de vivienda. Y nuestra consejería decidió hacer un decreto. Y el decreto es un decreto de expropiación del derecho de uso de la vivienda, que no de la propiedad. Aquí cuando hablamos de expropiación a muchos se les ponen las orejas de punta en este país, menos cuando expropiamos a los bancos para socializar las pérdidas de los bancos. Ahí no se le ponen las orejas de punta. Pero en este caso se le pusieron. Y la banca movió Roma y Santiago con el decreto de Andalucía. ¿Qué decía el decreto de Andalucía? Que se aplique el artículo 47 de la Constitución española, que dice que todo el mundo tenemos derecho a una vivienda digna. Porque aquí la Constitución la celebran el día 6 de diciembre, pero luego la incumplen cada día del año que viene. Eso queda como papel mojado. Por cierto, Rajoy el otro día me criticaba que yo me había ido a Cuba para no celebrar el Día de la Constitución. Yo llevo sin celebrar la Constitución tiempo, pero porque la incumplen, la violan, los que la agasajan cada día y se toman allí los cócteles, no. Y en Cuba me encontré con Feijóo. Cuando íbamos a ver a Raúl Castro, pues él venía de la visita, yo iba para allá, pero parece que Raúl Castro puede ir a Cuba y no es sospechoso de nada, y nosotros no podemos ir a Cuba porque seremos sospechosos de no sé qué cosas podemos hacer. Digo porque me lo sacó el otro día en la pregunta. Yo le preguntaba que por qué le había mentido al pueblo español y él me dijo que yo me había ido a Cuba. Fue la respuesta que dio. Menos mal que está a Cuba. Si no, no sé qué argumentos iban a tener algunos para contestar un contraargumento a lo que damos en el Parlamento. Pero voy al fondo de la cuestión que quería explicar. Han conseguido, cuando se ha hecho ese decreto, que lo que hacía era que al banco se le expropian por 3 años la vivienda y se le paga una cantidad por la expropiación, por el uso de la gente, para que la gente que no puede pagar la hipoteca no la echen de su casa y no la desahucien. Han revuelto Roma y Santiago y la banca ha conseguido que el gobierno recurra al Tribunal Constitucional y nos paralice el decreto. Nuestra organización ha vuelto a hacer de nuevo, el gobierno andaluz ha vuelto a hacer una ley para darle la vuelta a esa paralización, y el gobierno del Partido Popular ha vuelto esta semana de atrás a recurrir por segunda vez ante el Constitucional y nos han vuelto a paralizar la ley en Andalucía. Ya habíamos salvado a 3.200 personas con esa ley de que no les echaran de su casa. Por tanto, en una medida tan tibia, tan pequeña, tan aparentemente poco importante, se le han puesto las orejas de punta a la banca española. ¿Qué sería si algún día tenemos en este país poder y se nos ocurriera, por ejemplo, expropiar un banco de un gran empresario, por cierto, banquero que hay aquí en Santa? ¿Os imagináis cómo reaccionaría el poder económico si se nos ocurriera decir que... Lo digo por la importancia que tiene, porque este tema es muy importante. He dicho este ejemplo por no decir otro, ¿no? Darían un golpe de estado. Por tanto, el poder está ahí y tienen muchísimo poder. Nosotros, las medidas de Andalucía son medidas que reconcilian a la gente con la política. Son medidas que ayudan a que pensemos que la política es un arte noble y que sirve para resolver los problemas de la gente. Y aquí en este país hay gente que no quiere que la política resuelva los problemas de los ciudadanos. Pero además hay políticos corruptos en este país que también han hecho lo imposible por conseguir que la gente desprecie la política. Para que la gente mire para otro lado, para que no se implique, para que no se comprometa, para que no luche. Y los que más quieren que la gente no se comprometa en política son el poder económico, el poder financiero y realmente los que tienen el poder de hacer por el mango de este país. No quieren que tomemos conciencia de clase, conciencia de que se pueden cambiar las cosas y conciencia de que las cosas no pueden seguir así. Y por tanto hay también una ofensiva desde la caverna mediática para cargar contra los políticos y la política. Yo el otro día estaba en una reunión, era Orihuela, hay un escándalo ahí inmenso porque han hecho un vertedero imposible, que tiene unos lixiviados tremendos y están contaminando toda una comarca de naranjales preciosos que hay allí. Y hacíamos un acto en la plaza, me invitaron a una plataforma a intervenir. Me puse a intervenir y un señor se me dirige y me dice: todos los políticos sois iguales de ladrones. Y yo le contesté con lo primero que se me ocurrió. Le dije: todos los calvos que yo conozco no son cabrones. El hombre, que era calvo, por cierto, después vino a pedirme disculpas. Mire usted, yo no quería ofenderle y tal. Digo: mire usted, es
que usted ha dicho una cosa que yo se la he contrarrestado con otra, porque aquí es verdad que todos los calvos no son cabrones. Sí, tiene usted razón. Digo, pues todos los políticos tampoco somos unos ladrones. Y entonces el hombre lo entendió y además quedamos bien después, no se ofendió tampoco por la respuesta, ¿no? Pero han sentado eso en la cabeza de la sociedad. Y efectivamente ha habido políticos que han contribuido a ese tema, no cabe ninguna duda, pero eso no se resuelve volviendo la espalda a la política y no comprometiéndose. Eso se resuelve echando a los políticos corruptos de los sitios públicos, a no votándoles, a no eligiéndoles, a despreciarlos y a decir que en lo público tiene que estar la gente que defiende de verdad el interés público y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Pero si volvemos la espalda, seguirán cortando el bacalao en este país los que tanto daño nos están haciendo al conjunto de ciudadanos y ciudadanas. ¿Hay alternativa? Sí hay alternativa. ¿Hay esperanza? ¿Es todo negro? No, sí hay esperanza. ¿Por qué decimos nosotros que se puede crear empleo? ¿Por qué decimos que se puede ir a un nuevo modelo productivo? ¿Por qué decimos que se puede ir a una banca pública? ¿Por qué decimos que se puede rescatar la economía productiva? ¿Por qué decimos? Lo dice el artículo 138 de la Constitución, 128 de la Constitución española, que lo voy a leer literalmente porque creo que vale la pena que de vez en cuando recordemos algunas cosas que dice nuestra propia Constitución, no la de Bolivia y no la de Venezuela, la nuestra, la que tenemos aquí. Y dice el artículo 128 que toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Y sigue diciendo que se reconoce la iniciativa pública del Estado en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiera el interés general. Esto no está dicho en una constitución bolivariana, está dicho en la nuestra. Por tanto, de lo que se trata aquí es que sí es posible que hagamos medidas distintas con nuestra propia Constitución española para el interés general y preservar el interés general de nuestro país. Pero no hay voluntad política. Hay un fraude en España de 90.000 millones de euros. 90.000 millones de euros, 9 puntos del Producto Interior Bruto. Y se han hecho durante años reformas fiscales regresivas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando entraba tanto dinero con la especulación inmobiliaria en la hacienda pública del Estado, se dedicaron los gobiernos de Aznar y los gobiernos de Zapatero a bajarle más los impuestos a los más ricos. Bajaron el impuesto de sociedades, suprimieron el impuesto de patrimonio que después, a las grandes fortunas, que después lo corrigieron con un pequeño impuesto de patrimonio. Incorporaron la SICAV, esas figuras por las cuales algunos no pagan nada más que el 1% de los beneficios que tienen de los impuestos. Y se dedicaron a darle bonificaciones fiscales a los más ricos. Y eso, junto con el estallido de la burbuja, ha llevado a que se hunda la hacienda pública y que no haya recursos para redistribuir el Estado. Y que tengamos el presupuesto que vamos a tener este año. Es así de simple. No tiene más complejidad. Y nosotros creemos que hay que combatir el fraude fiscal. Que en lugar de hacer amnistías fiscales, como ha hecho Montoro a los grandes defraudadores que han pagado al 3%, han blanqueado el dinero en España, el que habían defraudado. O en lugar de despedir, como han hecho ahora, cesar a una inspectora, por ejemplo, de la agencia tributaria, porque se le ocurrió no aceptarle un recurso a CEMES, a una empresa mexicana, un recurso de 450 millones de euros que tenía de multa. No los quería pagar, hizo el recurso, y una inspectora de la hacienda pública dijo que no era aceptable. Y la han cesado a la inspectora, la ha cesado al gobierno. Y por solidaridad se han ido otros. Bien, es que este gobierno está protegiendo a los defraudadores. Y yo el otro día a Montoro le decía directamente en el Parlamento: usted es el ministro de los defraudadores de este país, usted no es el ministro de los ciudadanos de España. Porque todo lo que están caminando es en esa dirección. Por tanto, no se quiere combatir el fraude fiscal, por eso se reduce el número de inspectores, 4 años reduciendo los recursos de la agencia tributaria, y por eso no se orienta la propia inspección que tenemos. Tenemos 27.000 inspectores y auxiliares en España. Somos el país que tenemos menos inspectores por número de ciudadanos. ¿Cómo vamos a combatir el fraude fiscal si además el 80% de los inspectores los están dedicando a las pequeñas empresas, a los comercios, a la gente que hará algún fraude, pero son fraudes pequeños comparados con el fraude que están haciendo las grandes empresas? No se meten con el capital porque son siervos del capital, porque son el capital mismo. Y por tanto, aquí hay una lucha de clases en ese sentido. Y cuando se nos olvida a la clase trabajadora que hay lucha de clases, viene Buffett-Barrett y nos lo recuerda, el segundo más rico del país, del mundo. Y nos recuerda que hay una lucha de clases, pero dice a continuación: pero la vamos ganando nosotros, los ricos, no la vais ganando el pobrerío, ¿no? Nos lo recuerdan, alguien habréis escuchado esta cita, que es además muy reciente, hace un año y pico. Por tanto, si hay dinero y hay alternativa,
para de alguna manera abordar una política diferente en nuestro país. Sí se puede generar empleo, sí se puede generar riqueza. Sí es posible que pueda haber leyes radicalmente diferentes que no estén al servicio del interés del capital y estén al servicio del interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Pero lógicamente en eso estamos y para eso queremos intentar hacer las cosas. No voy a explicaros toda la alternativa porque nos quedan 5 minutos. Toda la alternativa de Izquierda Unida, pero os invito a quien queráis que entréis en la página de Izquierda Unida, que ya vamos forjando bastante la alternativa general que tenemos a los distintos sectores que tenemos de la economía española. Hay desde planes globales de empleo, a planes que tienen que ver con el desarrollo rural, a planes que tienen que ver con la inversión en I+D+I. Por cierto, hemos firmado ayer la Carta de la Ciencia con premios Nobel de nuestro país, con investigadores, con asociaciones, comprometiéndonos a si hay un cambio en el Parlamento, poder hacer políticas diferentes. En resumen, tenéis ahí el programa completo para poderlo desarrollar y yo no quiero desarrollar esta noche aquí también por una cuestión de tiempo. Pero sí hay una alternativa diferente a las políticas que se están haciendo. No es verdad que los problemas se vayan a resolver por la vía del ajuste. Y esto es muy sencillo de explicar y de entender. Dicen que el déficit, es decir, cuando ingresamos menos en la hacienda pública que lo que gastamos, se resuelve recortándonos cada año más. Si nos quitan poder adquisitivo a la mayoría social de este país, podemos comprar menos productos. Y si compramos menos productos, las empresas que fabrican los productos que compramos tienen que fabricar menos porque venden menos. Y estamos en esa espiral y en ese círculo vicioso. Y cada vez hay más paro porque han cogido el camino equivocado. El problema de este país se resuelve por la vía de mayores ingresos. Es decir, haciendo pagar a los que defraudan fiscalmente la economía, las cuentas públicas, haciendo cumplir el artículo 31 de la Constitución Española, y en segundo lugar con reformas fiscales progresivas, no para que todos paguemos más, para que pague más quien dice la ley, que pague más quien más gana y quien más tiene. Por tanto, esas son claves fundamentales para abordar una nueva economía en nuestro país. Y concluyo con un mensaje. Nosotros estamos trabajando para hacer más organización. Creo que hemos vivido durante muchísimos años, de alguna manera, en un país que crecíamos socialmente, que crecía el estado de bienestar, que veíamos que teníamos sanidad pública, que teníamos educación pública, que mejorábamos salarios, que había un cierto futuro, una proyección de futuro en nuestra gente. Eso que desde el principio de cuando conocíamos las preguntas, las respuestas nos cambiaron las preguntas y de pronto hemos descubierto que no seguimos avanzando en el estado de bienestar de la vieja Europa, sino que de pronto hemos llegado a una especie de abismo y empezamos a perder derechos que conquistaron en la etapa de la transición democrática muchísima gente, empezando por el propio Estatuto de los Trabajadores, que a algunos ya se nos hace un sueño el Estatuto de los Trabajadores en este tiempo, casi un sueño comparado con los recortes y los viajes que le llevan pegando en toda la etapa democrática. Bien, pues en esta fase en la que estamos nos hemos venido de pronto abajo y de pronto nos quedamos como huérfanos de la situación y nos quedamos con incertidumbres en el tiempo que viene y no sabemos qué hacer. Y hemos vivido más o menos en nuestras organizaciones los que hayamos estado organizados y mucha gente sin organizarse. Y ahora llega un tiempo en el que hay un ataque muy fuerte a los sindicatos de clase. Y es cierto que los sindicatos de clase tienen responsabilidades en cosas, pero no es menos cierto que siguen siendo el eje troncal de defensa de los derechos de los trabajadores. Porque los sindicatos los hemos creado los trabajadores para defender colectivamente lo que no podíamos defender individualmente. Y esa premisa sigue siendo válida en este tiempo, independientemente de que hayan cambiado las condiciones de los trabajadores por lo que se conoce ahora como los trabajadores precarios o el nuevo precariado. Esto lo salvamos la gente que nos queramos organizar, que nos queramos comprometer para defender juntos lo que no podemos defender individualmente, que vayamos forjando alternativas y que la alternativa finalmente lleve a cambios de gobierno y que podamos llevar al Boletín Oficial del Estado a poner en práctica políticas radicalmente diferentes a las que se están produciendo. Con tranquilidad, sin grandes aspavientos, sin grandes incertidumbres, aunque las tengamos. Yo soy de los que digo que el día que cambie el gobierno y cambiemos el gobierno, hay que seguir abriendo el grifo del agua y el agua tiene que seguir saliendo. Y el recibo de las pensiones le tenemos que seguir cobrando cada mes. Y los funcionarios tienen que seguir cobrando cada mes su nómina para seguir trabajando, porque los funcionarios, a algunos se les olvida que son los médicos, que son los profesores, que es la gente que nos cuida, que es la gente que nos educa, que esos son los funcionarios públicos, que no es ese que tiene una gorra y que te dice venga usted mañana, no, que es mucha gente que trabaja para lo público cada día para cuidar a esta sociedad. Y por tanto en eso tenemos que trabajar para defenderlo, porque eso es lo público, eso es lo de todos y lo de todas.
Eso es lo que ha conquistado la clase obrera a lo largo de los años y de la historia. El que podamos tener del reparto de la riqueza, porque eso también es salario diferido, que podamos tener más cuotas de bienestar social. Y eso se ha hecho con luchas, se ha hecho con sacrificio, se ha hecho con resistencia, se ha hecho con alternativas. No lo ha regalado nunca nadie y nunca va a regalar nadie nada a la inmensa mayoría social y a la clase trabajadora. Y hoy estamos de nuevo en una fase donde hay que volver a retomar de nuevo viejas prácticas de organización y de lucha de la gente. Porque tenemos que volver a que no nos quiten más derechos y a reconquistar derechos que nos están quitando. Esa es la tarea que nos toca. Y cada uno cogerá la que quiera, pero nosotros estamos inmersos en ese proyecto. Y repito, esto no nos lo va a arreglar nadie. Lo tenemos que hacer nosotros y nosotras, organizándonos donde queramos y como queramos, pero intentando de alguna manera generar alternativas a esta barbarie que están ocurriendo las políticas del Partido Popular, pero las políticas neoliberales que están aplicando en Europa y que han aplicado en España otros gobiernos, que es una vergüenza que hayan aplicado políticas que son políticas propias de la derecha, y ahora en la oposición se hacen discursos de izquierdas, pero de izquierda se ve gobernando y cuando se están gestionando las cosas de los ciudadanos. No vale que tengamos un discurso en el gobierno y un discurso distinto en la oposición. Hay que tener coherencia. Y de eso es de lo que se trata. Por tanto, en esa línea nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a intentar a continuar intentando generar un proyecto alternativo, ilusionante, para permitir que la gente pueda volver de nuevo a soñar y que la gente pueda volver de nuevo a tener esperanza. Y que no estemos aquí esperando a ver si nuestros hijos tienen suerte, se van del país y encuentran un trabajo fuera de este país, porque aquí los hemos educado para que trabajen para este país, para nuestra patria, porque esta patria no es de las que se llevan el dinero a Suiza. Eso no son los patriotas. Los patriotas son los que trabajan aquí cada día y aportan su fuerza de trabajo a este país. Y en ese sentido, con nosotros nos vais a encontrar en cualquier camino, porque ahí vamos a seguir estando, porque estamos convencidos de que tenemos razón y que tenemos la mayoría de las razones de la sociedad civil, de los trabajadores y trabajadoras y de la gente que aporta la riqueza a nuestro país. Por mi parte nada más, creo que me quedo ya fónico y ya no llega la voz ni al fondo. Muchas gracias.